A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y dice así, Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí me detengo. Quiero que ponga mucha atención, hermano, hermana. Hoy más que nunca, Dios está hablando muy directo. Yo no sé qué pueden decir en otras iglesias, otros pastores. Yo le digo lo que está haciendo Dios en esta iglesia. Y si usted escucha los mensajes, o si usted me ha conocido de tiempo, no soy una persona emocionalista que haya vivido todo el tiempo diciendo Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Pero en estos últimos años sí lo he estado diciendo. Y lo he estado diciendo porque es real, es verdad. Anoche, como no vine a la iglesia, me dio por descansarme a eso de las 9 de la noche. Traía bastante problema en los pulmones y me sentí muy cansado y me acosté supuestamente a dormir algunas horas para reponerme. Me sorprendí porque abrí los ojos y sentí que había dormido como 10 horas y pensé que ya me había pasado de tiempo. Me levanté, me preparé y de paso vi el reloj y eran las 10:15 de la noche. Había pasado una hora y ya me estaba despertando. Así es que me puse a leer la palabra de Dios. Me gocé y por allá, no sé si a las 3:30 de la mañana, me fui a descansar. Ahora sí descansé un poco. Pero al rato, cuando le digo un poco, no crea que 4 o 5 horas. Si en la primera fue 1 hora, en esta fue 1:30. El asunto es que apenas puse la cabeza en la almohada y empecé a tener una visión de parte de Dios. Y quiero que ponga mucha atención. Iba yo con un jovencito de escasos 14 años, jovencito. Íbamos por pueblos, por lugares alejados, caminando y haciendo algo. Por fin ya veníamos de regreso y él me veía como ve uno al hermano mayor, que lo ve uno con esos deseos de ser como él y se siente uno orgulloso de él. Y ahí venía el muchachito. Y lo curioso, para que vea cómo Dios habla, lo curioso es que aquel muchachito era mi hermano en carne, pero se supone que tendría que ser mi hermano menor. Tengo 2 hermanos menores y 2 mayores. Y resulta que la cara del muchachito era la de mi hermano el mayor que yo. Cosa rara, ¿no le parece a usted? Y eso me llamó la atención, que fuera mi hermano mayor y que yo tuviera pues la edad que tengo y él tuviera 13 o 14 años, completamente fuera de lo normal. Y cuando a mí me llamó la atención que era mi hermano el mayor y era el jovencito que venía conmigo, algo me dijo allá adentro: es que él viene representando a alguien más. En este caso, a mis hermanos en Cristo Jesús, que son más jóvenes, que tienen menos experiencia, que necesitan fortalecerse, que necesitan llegar a donde tienen que llegar, porque él andaba conmigo por todos lados.
El asunto es que veníamos de regreso, ya buscando llegar a donde supuestamente vivíamos, y a una distancia estaba una ciudad muy grande, se supone que es donde vivíamos. Y ya cuando veníamos había una bajada de una colina y enfrente estaba todo el plan y ahí estaba la ciudad, muy hermosa, muy grande. Y como veníamos tan cansados, ya para empezar a bajar, ya donde se veía toda la ciudad, le dije a mi acompañante, porque lo veía tan cansado también, ¿qué te parece si descansamos un rato? Ya estamos a unos 2 kilómetros de la ciudad. Nos descansamos un rato y luego ya nos vamos. Bueno, me dice. Y nos sentamos y él no dejaba de mirarme y se reía y me miraba y yo le movía la cabecita y ahí estábamos. Y en eso de estar ahí mirando la ciudad a lo lejos, todo muy claro, muy bonito, empezamos a ver así al lado derecho, un poco inclinado a este lado derecho, se veía como una nube gris que se empezaba a remover. Y nos llamó la atención porque todo estaba claro, todo estaba limpio, solo esa nubecita gris que comenzó a lo lejos por allá a removerse, y poco a poco fue formando un remolino. Y ya se notó más ese remolino y ahí viene. Y nosotros pues no estábamos haciendo nada, eso era lo único que se veía, pues ahí estábamos mirando. Pero poco a poco se empezó a acercar y ya nos empezamos a sentir inquietos, nerviosos. El asunto es que cuando menos acordamos se acercó como a unos 30 o 40 metros de nosotros y ahí se asentó el remolino aquel y siguió moviéndose hasta quedar una estatua de color plateado como de unos 40 metros. Hermanos, aquella estatua era de un personaje que me llamó la atención, algo que no parecía hombre, no parecía mujer. O sea, no se podía distinguir si era hombre o mujer, pero era grandísima. Y en cuanto se disipó el remolino, quedó la estatua ahí y quedó de espaldas a nosotros. De pronto comenzamos a ver que las manos de la estatua comenzaron a moverse y comenzaron a abrazarse. Las manos abrazaban el cuerpo de la estatua y lo acariciaban de una manera muy rara, muy sensual. Y se movían las manos muy torpes, porque era una estatua, no era una persona. Así es que se movían los brazos y se estiraban a manera que se tocaba todo el cuerpo. Y de pronto dio vuelta la cabeza hacia nosotros. Y hermanos, ya cuando la estatua dio vuelta la cabeza, se veía muy torpe, muy fea. Y ya aquel jovencito que yo traía ya estaba por acá metido por un lado mío, temblando. Y hermanos, créanme, estaba horrible aquello. A mí me dio miedo. Y ahí estaba aquello. Entonces ya empecé a ver que era algo raro. Todos sus movimientos, el tipo de personaje. De pronto la cabeza se movía como una serpiente y se estiraba así, casi llegando a nosotros. Era horrible. Y la mirada era muy sarcástica, como burlándose de nosotros, como riéndose de nosotros. Y en eso sentí yo que aquello era algo de Satanás. Inmediatamente sentí el deseo de reprender aquello en el nombre del Señor, pero al querer hacerlo, hermanos, no pude. Me quedé trabado acá adentro, no pude. Y yo digo, ¿y qué hago? Entonces había que reprenderlo, aunque sea en la mente. Y quise hacerlo y no pude. Y dije yo, ay Señor, esto está serio. En eso entra algo en mí, un poder tremendo.
que me hizo levantarme y me hizo moverme de tal manera que yo sentía que yo no caminaba, que aquel poder me llevaba así. Entonces ya me fui encaminando en contra de aquella estatua, la cual, después de haber tenido la cabeza estirada así que se movía como serpiente la cabeza, empezó a retirarse, a hacerse hacia atrás, y yo reprendiendo y reprendiendo, y yo sentí aquello, pero yo no hablaba en nuestra lengua, hablaba en lenguas espirituales, en lenguas del espíritu, estaba hablando y reprendiendo, y ahí iba yo hasta que empezó a retirarse hasta donde estaba normalmente, y cuando llegamos ahí empezó a disiparse y empezó a desaparecerse. Entonces el Señor me dijo: tienes que ayudar a tus hermanos más débiles. La situación viene fea, hermanos, y yo les he dicho siempre: si no estamos en el espíritu, prepárese para ser destruido. La cosa es seria. Entonces yo le quiero invitar para que meditemos en lo espiritual de la palabra de Dios. Y si usted me dice: hermano Rodríguez, yo no sé cómo interpretar la palabra, no sé qué hacer, yo le entiendo. Y no haga nada. Escúcheme, lea conmigo la palabra de Dios y deje que Dios haga su parte. Pero crea, no se entretenga. Y hoy, más que nunca, como le digo, ábrale su corazón al Señor. Ya no hay tiempo para nada. Y si usted no lo cree, espere un poquito más y verá lo que va a suceder. Dice así la palabra de Dios, quiero que ponga atención. Juan el Bautista venía hablando por el Espíritu Santo. Juan el Bautista, según dicen las Escrituras, venía siendo movido por el espíritu que movía al profeta Elías. Y el espíritu que movía al profeta Elías era algo poderoso. El profeta Elías se dio cuenta de que los profetas de Satanás habían acabado con muchos que conocían a Dios. Y llegó al punto el profeta el profeta Elías de decir: ya nadie más queda con vida, yo soy el único, ya no hay quien sirva a Dios. Hermanos, y este hombre se enfrentó a 450 profetas de Satanás y los retó y les dijo: consíganse bueyes para el sacrificio, ustedes son muchos, hagan los pedazos, pongan leña, pongan la carne encima y órenle a su Dios para que su Dios encienda el fuego. Y así lo hicieron rápido. Entre tantos profetas cortaron los animales, lo echaron sobre leña y oraron a sus dioses. Y dice que desde la mañana hasta la tarde oraban y lloraban y gritaban y se cortaban la carne para derramar sangre para que su Dios los escuchara. Y les dice Elías: síganle gritando, ¿a poco está ocupado? Burlándose de ellos, o sea, demostrándoles que no tenían Dios. Y les dijo: síganle llamando. Hay un punto ahí que les dice: ¿a poco está haciendo sus necesidades su Dios? Así dice. Entonces estuvieron ellos gritando, cortándose, derramando su propia sangre y nada. Y dijo Elías: ahora voy a cortar mi animalito yo y lo voy a poner encima. Y les dijo: aparte de lo que hay ya normal, hagan una zanja alrededor
y báñenme al animal y la leña con agua y que se retenga el agua todavía ahí. Y cuando ya tuvo su animalito ahí, simplemente dijo: Señor, demuéstrales que tú eres Dios. Y apenas diciendo demuéstrales que tú eres Dios, y ya se estaba encendiendo aquello. Señal de que el poder de Dios estaba con él. Un día de estos vamos a hablar específicamente de eso. Solo le estoy haciendo referencia a esto para que se dé una idea qué es lo que movía a Juan el Bautista. Solo para eso estoy ocupando los testimonios de Elías. En otra oportunidad, el rey quería traer a Elías ante él y mandó 50 soldados y les dijo: vayan y me traen a Elías. Y llegando a una distancia le gritaron: profeta de Dios. Y dijo: si soy profeta, que descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes. Y dice la Biblia que no quedó ni el casco de los soldados ahí. Barrió el poder de Dios con todo. 50 soldados desaparecieron y mandaron otros 50 soldados y lo mismo. Y mandaron a otros y aquellos dijeron: no, ya no podemos ir así. Este fuego no se apaga. Este trae fuego de más. Hermanos, hermanas, les he citado esto así rápidamente para que valoremos la palabra de Dios. Elías venía bajo la unción del Espíritu Santo, de tal manera que cuando la gente escuchara, se reconciliaran los padres con los hijos, para que la gente se arrepintiera. Por eso estamos leyendo lo que habla Juan el Bautista. Pero quiero, hermano, hermana, que usted se dé cuenta qué es lo que se movía, porque de otra manera vamos a leer la Biblia inútilmente. Nos va a servir de muy poco leer la Biblia sin revelación. Yo pienso que hay personas que de pronto van a decir: el hermano Rodríguez está menospreciando la palabra de Dios. No, hermano, yo honro la palabra de Dios, y más en estos momentos. Lo que yo quiero es que entendamos al Señor hoy, que no quiere que leamos la Biblia como leer cualquier periódico, que tengamos la revelación del Espíritu Santo y que nos demos cuenta que en ese ambiente nos estamos moviendo usted y yo. Que así como Juan el Bautista era movido por el poder de Dios, así se movían aquellos que venían y tenían esa comunión con él y sentían lo que Juan sentía. Mire lo que dice aquí. Dice así la palabra del Señor. Juan venía diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo que usted tiene que entenderme, hermano, hermana, y es que hasta el momento de la entrada de Juan el Bautista con su ministerio, hasta el momento que Juan el Bautista comenzó a gritar y la gente comenzó a escuchar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Satanás tenía el control total de la humanidad. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Grábese esto. Juan ahí apenas estaba anunciando al Señor. Usted y yo ya estamos en un tiempo cuando el Señor ya murió, el Señor ya resucitó. El mismo espíritu que venía moviendo a Elías está en usted.
El mismo espíritu que venía moviendo a Juan el Bautista está en usted y está en mí. Estamos en la mejor etapa del ser humano en su relación con Dios. Pero hay ocasiones que nosotros no tenemos esa revelación de parte de Dios. Siempre que yo leo esa parte de la escritura, cuando Juan dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, le está hablando al hombre que va de espaldas a Dios. Le está hablando al hombre que no va haciendo la voluntad de Dios. Le está hablando al hombre que va caminando y no le importa lo que Dios diga. Y yo creo que usted y yo podemos, ya con el tiempo que tenemos de conocer la palabra de Dios, con el tiempo que tenemos de las experiencias que hemos tenido con el poder de Dios, podemos darnos cuenta que hace más de 2000 años, aquí en lo que estamos leyendo, Juan el Bautista, siendo nada más un instrumento, Juan no era nada, era Dios el que lo es todo. Y Dios solamente estaba usando a Juan el Bautista como un instrumento, como un canal. Dios estaba usando la mente de Juan. Dios estaba usando los labios de Juan. Dios estaba usando el sentimiento de Juan. Era Dios el que estaba gritando a través de Juan: prepárense, dispónganse, el reino de Dios se ha acercado. Y muchas veces nosotros podemos escuchar esa frase y no tener una idea de lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Cuando Juan está diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo Dios que está diciendo: hombres y mujeres pecadores de este mundo, prepárense a manera que puedan tener contacto con el mismo reino de los cielos. Dispónganse, prepárense, yo los puedo destruir, podría decir Dios, por causa de su pecado, pero les vengo advirtiendo que se preparen. ¿Y cómo se van a preparar? Que les duela el corazón de haberme ofendido, que sientan dolor porque hicieron lo que no debían de hacer, reconozcan que son pecadores para que yo pueda entrar entre ustedes. Dios estaba pidiendo la libertad de entrar entre los hombres. Dios estaba anunciando que estaba entrando entre los hombres. Piensen esto: Satanás y su reino imperaban en este mundo. Véalo con los ojos espirituales, véalo con lo que está leyendo ahí. Juan dice: arrepiéntanse, que les duele el corazón, recapaciten, reaccionen. El reino de los cielos se ha acercado. Preparen su corazón. No están preparados para encontrarse con Dios y su gloria. Prepárense. El reino de los cielos se ha acercado. Siempre que yo leo aquello o lo escucho, me hace temblar aquello. ¿Por qué, hermano? Porque hasta ese instante, antes que Juan empezara a gritar, el reino de Satanás y Satanás tenían todo el control de la humanidad. Y lo que estaba diciendo Juan, estaba declarando públicamente delante de Satanás y sus demonios: se ha acercado el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora ya no va a ser el reino de Satanás y Satanás el que siga gobernando. Todo el que quiera prepararse, todo el que considere que es una realidad el pecado en su vida, sacúdase el pecado y puede usted refugiarse. Fíjese bien, puede refugiarse en esta dependencia divina, en el reino de los cielos que se ha adentrado en la tierra. Refúgiese aquí, en esta dependencia de Dios que llega hasta usted.
Esto es algo especial. Por eso, hermano, hermana, dése cuenta, desde hace más de 2000 años, Satanás tembló cuando se anunciaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque para él aquello era nuevo. Por eso no ve usted que Herodes, usado por Satanás, no era Herodes solo, sino Satanás movió el corazón de Herodes cuando vinieron aquellos sabios de Oriente, los que a veces se le dicen los magos. Cuando llegaron, dijeron, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oiga, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y llegó a oídos del rey Herodes, y dijo Herodes: aquí no hay más rey que yo. Pero no era él el que pensaba, era Satanás el que lo estaba aconsejando y le estaba diciendo: mira, vienen a quitarte tu lugar, tú tienes que hacer algo, muévete y acaba con ese rey. Por eso les dijo Herodes: vayan, encuentren a ese niño rey que ha nacido, y luego cuando vengan de regreso me dicen dónde está para que también yo vaya y lo adore. Era una mentira. Satanás estaba hablando a través de Herodes para que vinieran y dijeran dónde estaba el niño, para Satanás enviar a Herodes a que lo matara. Pero los magos fueron advertidos por Dios y se fueron por otro lado, no regresaron por donde mismo. Y ahí es, hermanos, donde Satanás mueve a Herodes y dice: ¿dónde estará el niño? Pues quién sabe. ¿Cuánto tendrá el niño de nacido? Pues más o menos tanto, porque los sabios dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cuándo nació? No sabían. Entonces dice: ¿qué hacemos? No sabemos qué edad tiene, no sabemos dónde está. Y le dice Satanás a Herodes: pues para que no haya problema, maten a todos los recién nacidos de 2 años para abajo, así no perdemos. Y hubo una matanza de criaturas por causa de eso. Pero ¿cuál era el punto? Acabar con el rey. Y yo nada más te digo, no pudieron acabar con el rey. El rey está en gloria. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El rey venía para morir en la cruz, porque solamente así nos podía libertar del pecado, solamente así nos podía libertar de Satanás. Cuando tenga tiempo, lea Hebreos capítulo 2 verso 14. Ahí dice que nuestro Señor con su muerte destruyó a Satanás. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo, pudieron haber matado cientos de niños, pero no encontraron al niño Dios. Se dice en la Iglesia Católica, no encontraron a ese niño, no lo destruyeron. Ese niño creció y un día, cuando tenía 30 años, apareció por ahí diciendo exactamente lo mismo que Juan el Bautista. Las primeras palabras de nuestro Señor en su ministerio fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. 30 años después que Juan el Bautista nació 30 años después, 30 años después que el Señor nació, póngase a pensar en esto, 30 años después, ahí estaba el rey ya. Por 30 años estuvo sin que lo descubrieran. A los 30 años se identificó. 6 meses después que lo anunció Juan el Bautista, 6 meses después que Juan andaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, aparece el Señor Jesús ahí. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús, fíjese bien, se está identificando y está diciendo: aquí está el rey. No lo mató Herodes entre aquellos niños. Aquí está el rey. Y ese rey fue a la cruz y ahí
derrotó a Satanás, derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Y ahora para ti, hermano, no hay poder de Satanás que te pueda dañar, porque Cristo Jesús lo venció. Ahora no hay pecado que te pueda cautivar, porque Cristo te lo limpió con su sangre preciosa, y la muerte espiritual ya no tiene poder. Nuestra comunión es eterna con Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, hermanos. Aleluya. Aquí es donde yo quiero que ponga atención. Hace alrededor de 2000 años viene un solo hombre. Solo un hombre viene gritando, y cualquiera lo tomaba como una persona rústica, porque dicen que su vestido era un pedazo de cuero y otro pedazo de cuero como cinturón. Rústico, de allá del desierto apareció y venía gritando que todos se arrepintieran. Cuando decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, hablaba para todos. Para cualquiera de los judíos comunes, para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, el llamado era para todos. Todos tenían que recibir el reino de los cielos. Una vez más, yo pregunto, si el mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pasaba con los que se arrepentían? Al arrepentirse, ya ellos podían ser incluidos en el reino de los cielos, y ya podían vivir en el reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí se han arrepentido? Una vez más, ¿cuántos se han arrepentido? Fíjese lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Acuérdese, y si no lo ha leído, léalo y grábeselo. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba yo recién convertido cuando leí esa escritura, y cuando yo la leí, que decía, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dije yo, Señor, pues yo siento que yo ya nací de nuevo. Y el Señor me dijo, pues ve el reino de Dios. Ya, si ya naciste de nuevo, ya tienes la capacidad del Espíritu Santo de tener la visión espiritual del reino de Dios. El reino de Dios, inclusive el que predicaba Juan, no era un reino literal, porque el Señor no venía con el propósito de establecer un reino literal entre los judíos. Por eso es lo que más sorprendía al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando los discípulos eran judíos y el Señor les dijo, prepárense porque vamos a ir a Jerusalén? Los sacerdotes me van a apresar y van a mover el poder que tienen, y voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Qué fue lo que pasó? Se pusieron tristes. Pedro dijo, no, Señor, en ninguna manera, que eso no te acontezca. Ahí es donde el Señor le dijo, apártate, Satanás, me eres estorbo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? El Señor les dijo que iba a morir. Fíjese bien. Y allá en Juan 3:3 que acabamos de leer, dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando yo le dije, Señor, yo ya nací de nuevo, pues vea, hijo, el reino de Dios. Ya tiene capacidad espiritual para ver el reino de Dios. Ya puede usted sentir el reino de Dios.
Creímos en Cristo, y al creer en Cristo, porque ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista venía anunciando el reino de Dios, y no hay reino sin rey. No hay reino sin rey. Y el rey lo venían anunciando que iban a hacer. ¿Se acuerda de los pastores que estaban velando sus rebaños? Que dice que se les aparecieron ángeles cuando estaban allá velando sus rebaños. Oyeron cantos de ángeles. Qué glorioso fue aquello. Un día de esto lo vamos a utilizar eso en una sola noche y se va a gozar. Dice que estaban velando sus rebaños, cuidando sus rebaños en una noche fría, cuando de pronto oyeron cantos de ángeles. Cantos de ángeles. Y un ángel que decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Bendito el nombre del Señor. Y les dicen los ángeles a los pastores: les traemos noticias que les van a hacer saltar el corazón. Les traemos noticias que les llenarán de gozo. ¿Y cuáles son esas noticias? Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. ¿En quién has creído tú, hermano? ¿En quién has creído tú, hermana? Tú ya recibiste a tu Salvador. Tú ya tienes a tu Rey. Y porque tú tienes a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres súbdito del reino de los cielos. Tú perteneces al reino de los cielos. Tú ya estás dentro del reino de los cielos. La gloria de Dios te ha llenado. La gloria de Dios te ha cubierto. Tú has entrado a la gloria de Dios, y la gloria de Dios te ha invadido todo tu ser. Debemos vivir como que estamos viviendo en el reino de Dios. Hermano Rodríguez, yo me gozo mucho porque yo pertenezco a la iglesia del cuerpo de Cristo. Eso no te trae nada. Hermano, ¿qué está diciendo? La iglesia del cuerpo de Cristo es una organización religiosa terrenal, así la registramos, pero eso es algo legal acá en la tierra. Lo más importante para ti y para mí son las experiencias que tenemos del Espíritu Santo acá. Alguien pueda decir: oh hermanos, yo nací, crecí espiritualmente allá al lado del hermano Rodríguez. ¿Y de qué te sirve eso? No te sirve de nada. El que hayas nacido espiritualmente y estar al lado del hermano Rodríguez, el estar al lado del hermano Rodríguez, a ti no te sirve de nada. A ti te sirve que tú naciste de Dios. Tú no naciste del hermano Rodríguez. Mire, le voy a revelar algo que por ahí muchos pastores engañan a la gente. Le dicen: mire, usted no se puede salir de esta iglesia, porque acuérdese, usted nació en esta iglesia. Mentira. Mentira, hermano Rodríguez. Es que uno no nace en una iglesia de material como esta. Uno no nace tampoco entre los hermanos acá. Uno nace de nuevo, fíjese bien, cuando uno cree en Cristo. Porque cuando usted cree en Cristo, sus pecados son perdonados, y luego el Espíritu Santo entra a usted y lo posee completamente. ¿Me está entendiendo, hermano? No porque a usted le digan, y no me estoy menospreciando, yo sé lo que tengo, yo sé lo que tengo y sé lo que Dios hace. Pero usted no puede jactarse de que porque pertenece a la iglesia del hermano Rodríguez, eso no le asegura nada. Que usted pertenezca a Cristo, que el Espíritu Santo more en usted, eso es lo que vale, eso es lo más importante. Bendito el nombre del Señor. Acuérdese, dijo Juan el Bautista hace más de 2000 años, hermano, hermana, hace más de 2000 años que la gloria de Dios se está moviendo entre nosotros, y podemos nosotros estar muy pasivos, podemos nosotros estar muy tranquilos, muy conformes.
perdiendo el tiempo, durmiéndonos, hasta los mismos predicadores sin sentir nada, por ahí batallando, queriendo sacarle un gloria a Dios a la fuerza. No, hermano, esto es algo divino, esto es algo de parte de Dios. No tenemos que esforzarnos. Yo no me esforzo, hermano, para que usted sienta el poder de Dios. Yo solamente le digo antes de predicarle: crea a la palabra que le voy a predicar. Dispóngase en las manos de Dios para que Dios vea su corazón y tome lugar en su corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Nada más grábese: hace más de 2000 años apareció un hombre del desierto, un hombre que venía vestido rústicamente, pero este hombre venía anunciando una gloriosa verdad. No dijo un día se va a acercar el reino de Dios, dijo: ya está aquí, viene conmigo. Qué precioso, ya está aquí. Hay un cambio. No es si Satanás quiere o si Satanás no quiere. El reino de Dios ya está acá, le guste a Satanás o no le guste. El reino de Dios ya está acá, el hombre lo quiera recibir o no lo reciba. Israel no lo recibió, pero el reino de los cielos se vino a nosotros, y acá nosotros estamos ya en el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué preciosa es la palabra de Dios. Oiga, hermano, hermana, usted y yo debemos movernos en el reino de los cielos. Acuérdese de Juan capítulo 3, versículo 3. Yo no tenía planes de mencionarle ese versículo, pero aquí me lo puso el Señor. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y de pronto uno puede decir: Señor, yo sé que ya nací de nuevo, soy nueva criatura, porque dice allá en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, ya estoy en Cristo, ya soy nueva criatura. Pues hijo, hija, usted ya tiene la libertad, la capacidad de descubrir el reino de Dios de allá de lo profundo de su ser. No viva en otra religión. No viva viviendo como muchos viven por ahí. Viva en el reino de Dios. Viva en la gloria de Dios, porque el reino de los cielos tiene ya más de 2000 años establecido acá. El rey de los cielos, el rey del reino de Dios, nació hace más de 2000 años, murió en la cruz del Calvario para asegurarnos la entrada al reino de los cielos. El Espíritu Santo ya se derramó, ya está entre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oh, gloria a Dios. Algo está sucediendo ya. Algo está sucediendo ya. Gloria a Dios. Oiga bien, por si acaso le quedó duda, allí mismo en Juan capítulo 3, pero en el versículo 5, 2 versículos adelante, ahí dice: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Dice así o no dice así? Tienes que nacer del Espíritu. No me meto en el asunto del agua ahorita, pero sí le digo, no es el bautismo en agua. Pero no me meto ahorita, pero sí me meto en que habla de nacer del Espíritu. Por eso le resumo este asunto. El que no nace del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. ¿Así dice o no dice? Y si dice: el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, le pregunto a usted, oiga bien, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Ya es una nueva criatura? ¿Usted ya es una nueva criatura? Y conforme a ese versículo, Juan capítulo 3, versículo 5, si usted ya es nueva criatura, si ya nació de nuevo, entonces, ¿dónde está? Hermano, estoy en la iglesia del cuerpo de Cristo de la ciudad de Bell Gardens. Esto no tiene nada que ver. Este es un edificio. Usted, desde que nació de nuevo por creer en Cristo, usted entró no a esta iglesia, usted entró al reino de Dios. Ya vive en el reino de Dios.
ya mora en el reino de Dios. No se lo digo yo, a mí no me crea, créale a la Biblia, créale a la palabra de Dios. Ahí está, ahí dice que si usted ha nacido de nuevo, que si usted es nueva criatura, usted ya está dentro del reino de Dios. Ahora, dentro del reino de Dios algo tiene que pasar. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que le voy a decir. Hay mucha gente que no cree en la brujería. Yo le creo, o yo le acepto que no crea. Yo sí creo que existe la brujería. Yo sí creo que existe la brujería. Hermano, ¿cómo usted? Sí, yo conocí brujos y conocí brujas. Y no crea que en visiones, no las conocí allá en mi pueblo. Allá conocí brujas y brujos. Un día, mi padre y yo y otro de mis hermanos andábamos cortando leña en la montaña. Y allá en la montaña cortando leña, aparece un marranito como de unos 4 o 5 meses, ya de este tamaño, gordito, precioso. Y mi padre dijo: acá en la montaña, un marranito, pues no es de nadie. Y si ya lo vi, pues es mío. Y nos encargó los machetes y los lazos y se llevó solo uno para agarrarlo. Y el marranito, aunque estaba bien gordito, se metía por un arbusto y salía por otro, y parecía que lo invitaba a que lo persiguiera. Cuando no lo encontraba, le sacaba la cabecita por allá y lo invitaba, y allá va mi papá. Se metía por un arbusto, salía por otro, atrás del marranito, y a veces lo abrazaba y casi lo traía ya a que nos lo lleváramos, y se le soltaba y se volvía a escapar. Y de pronto, en una de esas que se metió el marranito por ahí en unas plantas altas, va mi papá buscándolo acá abajo y casi le pega en el estómago a su compadre. Era compadre de él. Y se quedó el hombre mirándolo, y todos nosotros viéndolos, mis dos hermanos, mi hermano y yo, éramos dos, mirándolo, y el hombre riéndose. Y le dijo: ¿qué pasó, compadre? ¿Se le fue el puerquito? Alguien puede decir: hermano, no puede suceder eso. Yo sé que ha habido personas, yo no sé si haya todavía, pero yo sé que había personas que se transformaban en animales. No le estoy haciendo publicidad a la brujería, pero yo le digo lo que existe, y más vale que sepa. Pero a lo que yo me refiero, mi hermano, mi hermana, es a lo que nosotros tenemos. A lo que usted y yo tenemos. Nos ha arropado el reino de Dios, nos ha absorbido el reino de Dios. Ya le pertenecemos al reino de Dios. Ya no le pertenecemos a este mundo, ahora le pertenecemos al reino de Dios. Dependemos del reino de Dios, vivimos por el reino de Dios, servimos al reino de Dios. No nos movemos si el reino de Dios no nos hace mover. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cómo debemos de vivir nuestros días? Hermano, hermana, debemos tener experiencias en lo espiritual. ¿Qué debemos experimentar aquí en la iglesia los ministros? Para comenzar, nosotros los ministros, yo quiero que usted ponga atención. Yo hace rato que vine, no venía nada bien. Y alguien pueda decir: hermano, entonces ya está bien. Puede ser que terminando de predicarle vuelva a sentirme igual o peor, porque soy humano, tengo un cuerpo de carne, y este cuerpo se va envejeciendo. Cuando yo tenía 40 y 50 años, yo hacía muchas cosas. Ya no las puedo hacer, porque hay que entender que aunque somos cristianos, aunque vivimos en el reino de Dios, todavía vivimos en este mundo y nos estamos envejeciendo, y vamos a experimentar muchas cosas externas por fuera, pero por dentro la gloria de Dios nos va a poseer, nos va a mover. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo entré allá, quise saludar a algunos hermanos, y alguien me vio y me dijo: ¿se siente bien, hermano? ¿Por qué iba así? Mire, ahora dese cuenta de lo que Dios hace. Dese cuenta de lo que Dios hace.
No importa cómo usted se sienta físicamente, acuérdese que no está solo. Acuérdese que ya no está bajo el orden de este mundo, porque Juan el Bautista pronunció estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. El ejército de ángeles, hace unos días les leía allá en la carta a los Hebreos capítulo 12 me parece, nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a la ciudad del gran rey, a Jerusalén la celestial, nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles, nos hemos acercado a la compañía de los redimidos por Dios. Nos hemos acercado a Abraham, nos hemos acercado a Noé, nos hemos acercado a Isaías, nos hemos acercado a Jeremías, nos hemos acercado a Pedro, a Pablo y a todos ellos. Ellos están en el reino de los cielos y usted y yo aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es necesario que el Espíritu levante a la carne. Dice la palabra de Dios que el hombre que tiene poco ánimo puede ser derrotado, pero el Espíritu en el hombre levanta todo su ser. No nos quedemos en el ambiente de este mundo, metámonos en la presencia de Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer, hermanos? Simplemente crea la palabra de Dios y dígale: Señor, tu palabra de Dios dice esto. Ahí sí le invito para que le diga: el hermano Rodríguez nos está diciendo esto. Ahí sí dígale que yo le dije: el hermano Rodríguez nos está diciendo esto, y nosotros lo creemos. A ver, ¿qué vas a hacer, Señor? Oiga bien, todos ustedes saben que en los últimos 3 años ya me andaba despidiendo 2 o 3 veces. Mi mujer está presente aquí. Yo no puedo engañarles a ustedes para emocionarlos. ¿Para qué? Ni dinero me dan a mí. Todo lo que dan es para la obra de Dios. A mí no me toca nada de eso que ustedes dan. ¿Cómo iba yo a emocionarlos? ¿Para qué? Ustedes dan mucho, gloria a Dios, pero lo dan para la obra de Dios. ¿Para qué emocionarlos? ¿Por qué decirles me estoy muriendo y no me estoy muriendo? ¿Qué gano con eso? No gano nada, al contrario, me pongo mal con Dios. Pero en estos últimos años casi me moría. Hace 4 o 6 semanas atrás me estaba muriendo. Me fui a México. Aquí está mi mujer. Le dije: mujer, me voy a México, la muerte está sobre mí. Y le dije: si no vengo en estos días, o si esto no se esfuma, si esto no se va, aquí nos despedimos. Ya tenía yo en mente, nada más que me sintiera más mal, decirle: ¿sabes qué? No me vayas a sacar de acá, no saques mi cuerpo de acá, estoy en mi pueblo. Hay que me metan en un hoyo ahí, sale barato ahí. Hermano, hermana, el Señor me ha levantado, me dejó llegar hasta lo más bajo, físicamente hablando. Pero de aquí en adelante, nada más que el Señor no me quite la vida, no me pierda de vista. Nada más que el Señor no me quite la vida, y usted verá hasta dónde me va a meter el Señor. No le digo hasta dónde me voy a meter, porque no voy solo. El Señor me levantó de la misma muerte para poder hacer algo conmigo, y Dios se va a glorificar. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo, y si está sucediendo en mí, lo tiene que hacer en usted. Si algo está haciendo en mí, y aquí lo digo con toda claridad: Dios mío, si es cierto que tú estás haciendo algo especial en mi vida, hazlo también sobre cada uno de estos hombres y de estas mujeres. Dios mío, si me estás levantando por el Espíritu, levanta todo este pueblo también de una forma u otra. Señor, glorifícate en sus vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga, póngase de pie. Ahí donde está, póngase de pie. Ya no puedo predicarle, porque el Señor ya ha dispuesto que este es el momento cuando usted y yo vamos a orar a Dios. Este es el momento cuando vamos a ponernos en sus manos
y vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Nada más le digo, hermano, hermana, no se detenga. Ya oyó la palabra de Dios. Habla con Él. Deja que el Señor tome tu vida. Deja que el reino de los cielos te inunde. Deja que la gloria de Dios se mueva. Deja que la gloria de Dios tome tu vida. Ahí está, recibe, recibe, recibe. Gracias, gracias, gracias. Hay algo hermoso.